Poder naval español versus poder naval italiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los buques de combate más poderosos de España y los buques de combate más poderosos de Italia, y ver qué país tiene la tercera marina más poderosa de Europa, después de Francia y el Reino Unido. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Buques españoles. Cantabria A15 España. El Cantabria A15, también conocido como buque de aprovisionamiento en combate BAC Cantabria, es un buque de aprovisionamiento logístico perteneciente a la Armada Española, utilizado para el suministro de combustible, víveres, pertrechos, munición y repuestos al resto de la flota. El buque entró en servicio con la Armada Española el 29 de julio de 2010. Tiene un desplazamiento de 19.500 toneladas, eslora largo de 174 metros, manga ancho de 23 metros, alcanza una velocidad de 20 nudos. Tiene capacidad para transportar 8.900 metros cúbicos de combustible para barcos, 1.585 metros cúbicos de combustible para aviones, 215 metros cúbicos de agua dulce, 280 toneladas de munición y 470 toneladas de carga general. Transporta 2 helicópteros NH-90. 6. Buques de asalto anfibio, clase Galicia. La clase Galicia la forman dos buques de asalto anfibio de la Armada Española y es gemela de la clase Rotterdam de la Armada Real de los Países Bajos. La clase Galicia es un proyecto conjunto entre los astilleros españoles ISAR, actualmente Navantia, y de los Países Bajos para equipar a ambas marinas de los respectivos buques de asalto anfibio. Estos buques cuentan con un amplio dique inundable a popa para embarcar y desembarcar lanchas y vehículos blindados anfibios, así como una amplia zona para operar helicópteros también a popa. Fueron diseñados para transportar un batallón de infantería de 600 soldados como máximo, con todos sus pertrechos. Cuentan con botiquín, quirófano y laboratorio, así como con arsenal para munición naval de todo tipo, incluido espacio para 30 torpedos. Asimismo, puede transportar 33 tanques de combate o 170 vehículos blindados para personal o 6 lanchas de desembarco ligeras o 4 pesadas. Estos buques además pueden operar con 4 helicópteros pesados o 6 helicópteros ligeros. Desplazan 13.815 toneladas a plena carga, tienen un largo de 160 metros y un ancho de 25 metros, velocidad máxima de 20 nudos. Para su defensa están equipados con 2 cañones Wallkeeper de 30 milímetros y 4 cañones de 20 milímetros. 5. Submarinos, clase Agosta. La clase Galerna son submarinos diseñados en Francia y fabricados en España por la empresa Bazán, actual Navantia. En total se fabricaron 4 submarinos de esta clase, 2 ya fueron dados de baja y 2 aún permanecen en servicio. El Sirocco S-72 entró en servicio en 1983 y fue dado de baja en junio del 2012, y el Mistral S-73 inició su servicio con la Armada Española en 1985 y fue dado de baja el 10 de junio del año 2020. Los dos últimos submarinos de esta clase, el Galerna S-71 y el Tramontana S-74, entraron en servicio en 1983 y 1986 respectivamente. Los submarinos clase Galerna desplazan 1.740 toneladas en inmersión, tienen un eslora largo de 67,9 metros y manga ancho de 5,4 metros, alcanzan una velocidad de 11 nudos en superficie y 20,5 nudos en inmersión. Su autonomía en el mar es de 45 días y pueden operar a una profundidad máxima de 300 metros. Estos submarinos tienen 4 tubos lanzatorpedos de 550 milímetros y pueden llevar hasta 20 torpedos tipo F-17. Estos submarinos servirán en la Armada Española hasta que entren en servicio los nuevos submarinos S-80. 4. Fragatas, clase Santa María. La clase Santa María es una serie de 6 fragatas de la Armada Española y recibe este nombre por la primera de su clase, la Santa María,
que le da su nombre del buque con el que Cristóbal Colón llegó a América. Se basan en la clase Oliver Hazard Perry de la Armada de los Estados Unidos. Estos barcos están reforzados con aluminio en los depósitos de municiones, con acero en la zona que alberga los motores y con Kevlar en las instalaciones electrónicas y de mando. Como armamento de defensa y ataque cuentan con un cañón de 3 pulgadas 76 mm de tiro rápido y un sistema antimisil Meroca de fabricación española de 20 mm, un lanzador MK-13 con capacidad para 40 misiles antiaéreos y antibuque, 8 misiles antibuque UGM-84 Sub-Harpoon Block 2 y 32 misiles superficie-aire SM-1MR. Para la guerra antisubmarina están equipados con 2 tubos triples de 324 mm para torpedos MK-46 Mod 5 o MK-50. Entre otras características, estas fragatas tienen un largo de 137,7 metros, ancho de 14,3 metros y una velocidad máxima de 29 nudos. La clase Santa María entró en servicio con la Armada Española entre 1986 y 1994. Serán reemplazadas por las nuevas fragatas F-110. 3, LHD Juan Carlos I, L61. El Juan Carlos I, L61, catalogado inicialmente como buque de previsión estratégica, es un buque de asalto anfibio de la Armada Española, fabricado por la empresa española Navantia. Recibe su nombre en honor al rey Juan Carlos I de España. El buque cuenta con 2 ascensores con capacidad para operar JSF. El buque dispone asimismo de una cubierta tipo Skyhum de 12 grados de inclinación. Tiene capacidad para operar con aeronaves Harrier, cazas F-35B, V-22 Osprey o helicópteros. De estos últimos pueden operar simultáneamente 6 helicópteros ligeros o 4 pesados en la cubierta de vuelo. Capacidad de operar con 30 helicópteros medios y pesados en el perfil de asalto anfibio, o bien en el perfil portaaviones, entre 10 y 12 aviones AV-8B Harrier. El buque puede transportar 890 infantes de marina, aerodeslizadores y lancha de desembarco. El buque desplaza 26.000 toneladas, tiene un largo de 231 metros y un ancho de 32 metros, velocidad máxima de 21,5 nudos, autonomía de 9.000 millas náuticas a 15 nudos. Este buque español ha sido exportado a la Armada de Australia, quienes adquirieron 2 unidades conocidas como la clase Canberra, y un buque más fue exportado a la Armada de Turquía, conocido como TSG Anadolu L-408. 2, Submarinos clase S-80. Los submarinos de la clase S-80 de la Armada Española son una serie de submarinos de tecnología avanzada, los cuales se encuentran en producción por la empresa española Navantia. El S-80 es un desarrollo puramente español, diseñado y fabricado en España. Sus características fundamentales son un nuevo sistema de propulsión de alta tecnología y gran autonomía bajo el agua. Además, estos serán los primeros submarinos en servicio con la Armada Española en contar con el sistema de propulsión independiente de aire, AIP por sus siglas en inglés, y podrán emplear el misil antibuque con capacidad de ataque terrestre, Harpoon, y contará con las preinstalaciones necesarias para incorporar el misil de crucero, Tomahawk. El S-80 será capaz de cumplir las siguientes misiones: proyección del poder naval sobre tierra, guerra naval especial, protección de una fuerza de desembarco anfibio, vigilancia, protección de una fuerza naval y disuasión. El Isaac Peral S-81, buque líder de la clase, fue votado el 22 de abril de 2021 y se espera que entre en servicio activo este 2023. El segundo y tercer submarino de la clase, el Narciso Monturiol S-82 y el Cosme García S-83, se encuentran en fase de construcción. 1, Fragatas clase Álvaro de Bazán F-100. La clase Álvaro de Bazán, también conocida como F-100, es una clase de fragatas antiaéreas fabricadas en España por la empresa Navantia. Las F-100 están dotadas con el avanzado sistema de combate Aegis de origen estadounidense, que cuentan con un radar AN/SPY-1D capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de aproximadamente 500 kilómetros y destruir aeronaves en un radio de 170 kilómetros,
con sus misiles SM-2MR Block 3A. Para la defensa antiaérea de medio alcance cuenta con misiles RIM-162 Evolvet Sea Sparrow. Estos misiles van dentro del sistema de lanzamiento vertical MK-41 de 48 celdas. Su armamento además comprende 8 misiles antibuque RGM-84 Sub-Harpoon Block 2 y 12 torpedos antisubmarino MK-46 Mod 5 de 324 mm. Las fragatas además están artilladas con un cañón naval de 127 mm, cañones de 20 o 25 mm y 4 ametralladoras del calibre .50, 12,7 mm. Estas fragatas tienen un desplazamiento de entre 5.800 y 6.391 toneladas, largo de 146,7 metros y ancho de 18,6 metros, velocidad de 28,5 nudos y autonomía de 5.000 millas náuticas a 18 nudos. Actualmente, España tiene 5 de estas fragatas en servicio. Buques italianos. Clase Vulcano, Italia. La clase Vulcano son los nuevos buques de aprovisionamiento logístico de la Marina Militar de Italia. El primer buque de la clase, denominado como Vulcano A5335, fue puesto en grada en octubre de 2016, votado en abril de 2017 y asignado el 12 de marzo de 2021. En mayo de 2022, Fincantieri inicia la construcción de la segunda unidad. Se espera su entrega para 2025 y en total la Marina Militar de Italia ha comprado 3 de estos nuevos buques logísticos. La clase Vulcano tiene un desplazamiento de 27.200 toneladas, una eslora de 193 metros y manga de 24 metros, velocidad máxima de 20 nudos, tripulación de 235 personas más 13 hospitalizadas. Cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con 2 helicópteros EH-101 Merlin. En su función como buque AOR, carga combustible, agua, comida y repuestos. Su capacidad de carga es de 15.500 toneladas. El Vulcano puede realizar tareas de rescate o reparaciones en el mar a otras embarcaciones, de ahí que cuente con una potente grúa estabilizada de 30 toneladas de capacidad visible en la proa. Además, si es necesario, puede ser equipado con sistemas electrónicos para configurarlo para tareas de inteligencia y guerra electrónica. Como armamento lleva un cañón de 76 mm y 2 cañones de 25 mm. 9. Submarinos, clase Sauro. La clase Sauro son submarinos diseñados, fabricados y operados por Italia. Se fabricaron en 4 variantes que no difieren mucho entre sí. Estos submarinos tienen 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm con 6 torpedos listos para empleo inmediato, más 12 torpedos de reserva. Estos torpedos son los italianos A184 Mod 3 y Mod 4. Italia opera actualmente 4 de estos submarinos, 2 submarinos de la variante clase Sauro 3 y 2 de la clase Sauro 4. Los submarinos Sauro 3 entraron en servicio entre 1988 y 1989 y los Sauro 4 entraron en servicio en 1993 y 1995 respectivamente. Estos submarinos han sido modernizados en su totalidad para continuar en el servicio activo. 8. Buques de asalto anfibio, clase San Giorgio. La clase San Giorgio es una serie de 3 barcos de asalto anfibio de la Marina de Italia, compuesta por las unidades San Giorgio, San Marco y San Giusto, un tipo de porte helicópteros. Estos barcos pueden transportar un batallón de tropas y hasta 36 vehículos blindados. El muelle inundable de popa tiene capacidad para traer lancha de desembarco. Los navíos fueron construidos por Fincantieri en los astilleros de Riva Trigoso entre 1985 y 1993. San Giorgio y San Marco se han modificado ampliamente para convertirlos en muelle de aterrizaje para helicópteros. Acomodan una cubierta de vuelo de longitud completa con 4 puntos de aterrizaje. San Giusto, el tercer buque, ha sido modificado desde su construcción. Estos buques desplazan 7.960 toneladas a plena carga. Tienen una eslora de 133,3 metros y una manga de 20,5 metros. Su armamento lo comprende 2 cañones Otto Melara KBA de 25 mm,
estos buques pueden operar con 3 helicópteros pesados o 5 ligeros de forma simultánea. 7. Patrulleros polivalentes de altura, PPA, clase Tom D. Rivel. La clase Tom D. Rivel, también conocido como PPA para Patrullero Polivalente de Altura, es una clase de barcos polivalentes de alta mar construidos por Fincantieri para la Armada Italiana. En total, la Marina Militar Italiana ha encargado 7 buques. El primero de ellos, denominado como Paolo Tom D. Rivel, fue votado el 15 de junio del 2019 y fue asignado a la Marina Italiana en 2022. Tiene 143 metros de largo, ancho de 16,5 metros, desplaza plena carga, 5.830 toneladas, su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía a 15 nudos es de 5.800 millas náuticas. Su armamento comprende un cañón Vulcano Otto Melara de 127 milímetros, un cañón Otto Melara de 76 milímetros, 2 cañones Otto Melara Oerlikon KBA B06 de 25 milímetros, un lanzador vertical de 8 celdas para 32 misiles antiaéreos CAM-ER o hasta 16 misiles de crucero Scalp naval, 8 misiles antibuque y ataque terrestre TCO Automat MK2E, 2 lanzadores triples para torpedos Black Arrow de 324 milímetros. Además cuenta con cubierta de vuelo para operar con un helicóptero AW-101 y hangar doble en donde se pueden acomodar 2 helicópteros medios SH-90. La clase Tom D. Rivel son designados como patrulleros, pero tienen una potencia de fuego comparable a la de los más modernos destructores navales del mundo. 6. Portaaviones Cavour C-550. El Cavour C-550 es un portaaviones V-STOL de la Marina Militar de Italia que entró en operaciones en junio del 2009. El buque está dotado para operaciones anfibias y ha sido diseñado para desarrollar diversas funciones, si bien predomina su uso aéreo. El desplazamiento es de 31.000 toneladas, tiene un largo de 245 metros y un ancho de 40 metros. Su velocidad máxima es de 28 nudos y su autonomía es de 7.000 millas náuticas a una velocidad de 18 nudos. Como armamento lleva 4 lanzadores verticales VLS para misiles superficie-aire de corto alcance hasta el 15, 2 cañones Otto Melara de 76 milímetros de tiro rápido y 2 cañones Otto Melara Oerlikon de 25 milímetros. El Cavour embarca cazas AV-8B Harrier Plus. Actualmente estos cazas están siendo reemplazados por los modernos cazas de quinta generación F-35B. También embarca todo tipo de helicópteros para distintas misiones. El buque está diseñado para operar con hasta 31 aeronaves, 24 cazas y 7 helicópteros, aunque estos números pueden variar según la misión asignada. 5. Buque de asalto anfibio LHD Trieste L9890. El LHD Trieste L9890 es el nuevo buque de asalto anfibio de la Marina Italiana. Fue votado oficialmente el 25 de mayo de 2019 y se espera que entre en servicio en 2024. El LHD Trieste será el mayor buque de la Marina Italiana, tiene una eslora de 245 metros, una manga de 47 metros, un calado de 7,2 metros y un desplazamiento a plena carga de 38.000 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 7.000 millas náuticas, 13.000 km, a 16 nudos, 30 km por hora. El buque podrá operar con hasta 12 helicópteros navales AgustaWestland AW-101 o NH-90 o aviones de combate Lockheed Martin F-35B Lightning II. Tendrá un dique inundable capaz de acomodar embarcaciones de desembarco anfibio como LCM y aerodeslizadores del tipo LCAC. También podrá transportar carros de combate como el C-1 Ariete o el B-1 Centauro y transporta a 450 infantes de marina. El armamento instalado a bordo del barco incluye 3 soportes de cañón Otto Melara Super Rapid de 76 milímetros, 3 cañones Otto Melara KBA de 25 milímetros y varias ametralladoras calibre 12,7 milímetros.
El barco también se puede instalar con un sistema de lanzamiento vertical VLS para facilitar el disparo de misiles tierra-aire para defensa aérea. 4, Destructores clase Durand de la Peigne. La clase Durand de la Peigne es una serie de destructores lanzamisiles en activo con la Marina de Italia. El diseño es una mejora de los destructores clase Audaz, con mayor tamaño, propulsión CODOG y electrónica moderna. Inicialmente estaban previstas 4 unidades, pero el segundo par fue cancelado tras la incorporación de Italia al proyecto Horizon. Esta clase lleva el nombre de un famoso buzo naval que sirvió con la Marina Real Italiana durante la Segunda Guerra Mundial, Luigi Durand de la Peigne. Estos nuevos barcos estaban pensados como destructores muy avanzados, con una mejora con respecto a los tipos anteriores en casi todos los aspectos del diseño, y fueron los primeros destructores misileros fabricados desde cero en Italia. Los Durand de la Peigne están fuertemente armados con una combinación de cañones de diverso calibre, entre ellos un cañón principal Otto Breda de 127 mm y 3 cañones Otto Melara super rápido de 76 mm, misiles antiaéreos, entre ellos un lanzador óctuple Albatros para misiles Selenia Aspide y un lanzador Mk-13 con 40 misiles SM-1MR, 4 misiles antibuque Automat Mk-2, y para la guerra antisubmarino están equipados con 4 misiles antisubmarino Milas y 2 lanzadores de torpedos triples de 324 mm. Además, los destructores tienen capacidad para operar con hasta 2 helicópteros navales. 3, Submarinos de la clase Todaro, tipo 212. Los submarinos clase Todaro, tipo U-212A, son de diseño alemán, fabricados en Italia por Fincantieri. Entraron en servicio en la Armada de Italia las 2 primeras unidades entre 2006 y 2007, y los otros 2 submarinos entraron en servicio en julio de 2016. Estos submarinos tienen un desplazamiento de 1.509 toneladas en superficie, una longitud total de 55,9 metros, un diámetro máximo de 7 metros y pueden alcanzar velocidades de más de 16 nudos bajo el agua. La tripulación consta de 27 personas, poseen el sistema AIP y tienen la capacidad de lanzar el misil multipropósito IDAS. Además cuenta con 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm. Pueden llevar para sus misiones 12 torpedos de M2A4 o 24 minas navales. 2, Fragatas multipropósito clase Bergamini. Las fragatas multipropósito FREN son unos navíos diseñados por DCNS y Fincantieri para operar en misiones antiaéreas, antisubmarinas y antibuque en distintas versiones, y ser capaces de llevar a cabo ataques en profundidad contra objetivos en tierra. En Italia se conoce como la clase Bergamini. Italia ha encargado 6 variantes de propósito general y 4 variantes antisubmarinas, por un monto estimado de 5.900 millones de euros. Las FREN italianas desplazan 6.700 toneladas a plena carga, tienen una longitud de 144,6 metros y un ancho de 19,7 metros y tienen una velocidad máxima de 30 nudos, 56 km por hora. Su autonomía a 12 nudos es de 6.800 millas náuticas. Estas fragatas tienen como sensor principal el radar activo 3D AESA Leonardo Kronos Grand Naval. El armamento a bordo de los buques lo comprenden un sistema de defensa antiaérea MBDA Silver A50 VLS de 16 celdas para 16 misiles MBDA Aster 15 y 30 con 30 y 120 kilómetros de alcance respectivamente. Para la guerra antisuperficie y ataque a tierra están equipados con 8 misiles MBDA Teseo Automat Mk-2E con 360 kilómetros de alcance. Para la guerra antisubmarina están equipados con 2 lanzadores triples de torpedos MU-90 más 4 misiles antisubmarino MBDA Milas. La artillería del buque lo componen 2 cañones Leonardo Otto Melara de 76 mm, un cañón Leonardo Otto Breda de 127 mm y 2 cañones Oerlikon KBA de 25 mm. Las FREN italianas están capacitadas para operar con hasta 12 helicópteros de guerra naval.
1. Destructores, clase Horizonte. La clase Horizonte es un proyecto de colaboración multinacional para producir un nuevo modelo de destructor de defensa aérea. Originalmente, la alianza estaba compuesta por Gran Bretaña, Francia e Italia, aunque en la actualidad se trata de un diseño franco-italiano tras la retirada británica debido a los diversos requerimientos de sus respectivas marinas. El proyecto recibe el nombre de Horizonte en Italia. La clase Horizonte es una nave multiusos con un sesgo hacia la guerra antiaérea, con capacidades de corto y medio alcance. También es muy capaz en la guerra antisubmarina y antisuperficie. El barco ha sido diseñado para tomar y operar con helicópteros AW101 y NH90. La clase Horizonte puede cubrir un amplio espectro de actividades marítimas, desde operaciones militares de alta intensidad hasta operaciones de seguridad marítima. Para cumplir con su misión, el buque está armado con 8 misiles antibuque Automat Teseo Mk2 Block 4, 2 cañones Super Rapid Autobreda de 76 mm, un lanzador vertical de misiles Silver A50 VLS con 32 misiles Aster 30 y 16 misiles Aster 15, 2 lanzadores doble de torpedos M190. Los buques tienen un desplazamiento de 7050 toneladas, una eslora de 152,87 metros y una manga de 20,3 metros. Su velocidad máxima es de 29 nudos o 54 km por hora. Y su autonomía en el mar es de 7000 millas náuticas a 18 nudos. El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radárica, acústica y de infrarrojos. Italia opera 2 de estos buques.